Los 10 misterios de la Biblia que tenés que conocer. 1. El rey que se convirtió en animal. Nabucodonosor II fue el rey más grande del imperio babilónico. Se creía un dios e hizo una estatua de oro con su propia imagen. Un día tuvo un sueño que solo pudo interpretar el profeta Daniel. En el sueño veía un árbol en medio de la tierra que crecía y se hacía fuerte, y todo el mundo se alimentaba de él. Pero luego un mensajero ordenó que el árbol fuera derribado y que solo quede un tocón de raíz mojado por el rocío. Daniel le reveló el significado. El árbol simbolizaba al rey, que sería expulsado de la sociedad humana, viviría en el campo con los animales salvajes, comería pasto y lo mojaría al rocío hasta que reconociera que el Altísimo gobierna. A pesar de este sueño, el rey no se arrepintió, y tiempo después, mientras se enorgullecía por su poder y su reino, el sueño se cumplió y fue expulsado de la sociedad humana, viviendo como un animal durante 7 periodos de tiempo. La razón le fue quitada, los pelos le crecieron como plumas y las uñas como garras de aves, pero luego de ese tiempo reconoció que el cielo gobierna y alabó al Dios verdadero, y le fue establecido su reino con mayor honra que antes. 2. Los 3 amigos en el horno de fuego. Sadrac, Mesach y Abed-Nego eran judíos deportados a Babilonia que ocupaban puestos en el gobierno por haber sido fieles a Dios. Un día, el rey Nabucodonosor hizo una estatua inmensa para que todos se inclinaran y le rindieran culto. Pero estos 3 amigos no se rindieron ante la estatua, de modo que algunas personas los acusaron maliciosamente, llegando esto a oídos del rey, quien al enterarse se puso furioso y les dijo que si no rendían culto a la estatua, los meterían en el horno de fuego. Los 3 amigos, con mucha seguridad, dijeron que no hacía falta responderle al rey sobre este asunto. No se rendirían porque confiaban en que Dios los podía librar, y aún así, si no los librara, no adorarían a sus dioses. Entonces el rey, aún más furioso, mandó a encender 7 veces más el horno de fuego y tiraron a estos 3 amigos. Pero para sorpresa del rey, ellos no se quemaron, sino que caminaban dentro del horno ardiente y se veía un cuarto hombre, el ángel del Señor, que los cubría. Luego de este suceso, el rey bendijo a Dios y engrandeció a Sadrac, Mesach y Abed-Nego. 3. El joven que venció a un gigante. David era un joven pastor de Belén de Judá, el menor de 8 hermanos. En esos tiempos Israel estaba en guerra con los filisteos, y un gigante llamado Goliat, que medía 2,90 metros, los desafiaba y los insultaba, a tal punto que ningún israelita se animaba a hacerle frente porque estaban aterrados. El padre de David lo envió a este a llevar provisiones a sus 3 hermanos mayores que estaban en el campamento de guerra. Cuando el joven pastor escuchó los insultos de Goliat, dijo: ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Entonces el rey Saúl lo mandó llamar, y David le dijo que no se preocupe, que él iría a pelear con el gigante y que el mismo Señor que lo había rescatado de las garras del león y el oso lo rescataría del filisteo. El rey accedió y David fue a tomar unas piedras del arroyo junto con su vara y se presentó delante de Goliat. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. David lanzó la piedra con su honda y golpeó al gigante en la cabeza y lo mató, dándole Dios la victoria a los israelitas. 4. El profeta tirado al foso de leones. Daniel era un judío deportado a Babilonia, que llegó a ser un alto funcionario por la sabiduría que Dios le había dado. En tiempos donde Darío era el rey, otros funcionarios del gobierno intentaron tenderle una trampa, pero no pudieron, porque él era digno de confianza. Así que convencieron al rey que firmara un decreto en el cual se ordenaba que ninguna persona ore a nadie más que al rey. De lo contrario, sería arrojado al foso de los leones. Al oír esto, Daniel fue a su casa y oró a Dios buscando ayuda. Pero los funcionarios lo encontraron y lo acusaron delante del rey Darío. Este quiso salvarlo de alguna manera, ya que lo estimaba, pero ya era tarde porque el decreto no podía ser revocado. Entonces arrojaron a Daniel al foso de los leones. El rey pasó la noche ayunando por el bien de Daniel. Al día siguiente se levantó y fue al foso, y para su sorpresa, Dios había guardado a Daniel y no sufrió ningún rasguño. Entonces el rey ordenó que todos los que lo habían acusado fueran arrojados al foso junto con sus familias. 5. El pecado en el mundo. Adán fue creado por Dios a su imagen en el principio de la tierra. Fue el encargado de nombrar a los animales y de cuidar el huerto del Edén. Él tenía una relación íntima con Dios. El Señor creó a Eva de su costilla y los dos formaron una unidad completa. Les fue permitido comer de todo fruto en el huerto, excepto del árbol de la vida. Si lo hacían, morirían. Pero la serpiente, quien era Satanás, los engañó diciendo que no morirían, desafiando la palabra de Dios. Y Eva comió, y Adán también. Y cuando Dios le pidió cuenta a Adán, él no se hizo cargo y le echó la culpa a su mujer Eva. Ella, a su vez, le echó la culpa a la serpiente. Pero Dios ya tenía un plan preparado para salvación: enviar a su Hijo a morir por el mundo y resucitar con poder, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Crees en Jesús? 6. El diluvio que destruyó a todo el mundo.
Noé, dice la Biblia, que era el único hombre justo en la tierra. En ese tiempo, la humanidad estaba inmersa en una maldad descontrolada. Por esta razón, Dios se entristeció y se lamentó por el estado de su mundo. Él escogió a Noé para llevar a cabo su plan y que la humanidad no se extinga. Le ordenó que construya un arca en el cual se salvaría a él, su familia y los animales. 7 parejas de los animales limpios y una pareja del resto de los animales. El arca que construyó medía 138 metros de largo y 23 metros de ancho. El diluvio duró 40 días y 40 noches, y todo fue destruido, excepto aquellos que estaban en el arca. Las aguas del diluvio no bajaron sino hasta 150 días después. Luego de este tiempo, bajaron a tierra y Noé adoró e hizo un sacrificio a Dios. Y el Señor hizo un pacto en el cual prometió que no volvería a destruir toda la tierra, y puso como señal el arco iris, para que cada vez que salga recuerden su pacto. 7. El hombre que desapareció y fue llevado por Dios. Enoc fue un descendiente de Adán y Eva. Su padre se llamaba Jared. El capítulo 5 de Génesis nos relata que a los 75 años fue padre de Matusalén y vivió en íntima comunión con Dios 300 años más. Una de las cosas más interesantes de este hombre de la antigüedad es que no conoció la muerte, sino que un día desapareció porque fue llevado por Dios. La vida de este hombre nos inspira a caminar en una vida de íntima comunión con Dios, la mejor aventura que una persona puede tener. 8. El primer asesinato de la historia. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Caín se dedicó a cultivar la tierra y Abel era pastor de ovejas. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, Caín presentó a uno de sus cultivos como ofrenda y Abel presentó lo mejor de las primeras crías de su rebaño. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Por esta razón, Caín se enojó y Dios le dijo que si hacía lo correcto sería aceptado y que tenga cuidado con el pecado porque estaba al acecho para dominarlo. Luego de esto, Caín, en vez de arrepentirse, tramó matar a su hermano. Lo llamó al campo, lo atacó y lo mató. Dios le preguntó a Caín dónde estaba su hermano y él respondió: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios, como castigo, lo expulsó de la tierra y de su presencia y le puso una marca como advertencia para que aquel que lo intente matar recibiría un castigo 7 veces mayor de parte de Dios. 9. Saulo de Tarso era un judío devoto del siglo I, celoso de la religión perteneciente a los fariseos, del grupo más extremista en cuanto a las leyes judías. Perseguía severamente a los cristianos y estaba ansioso por matarlos. Pidió cooperación a las sinagogas de Damasco para arrestar a los seguidores de Cristo que se encontraban allí y encadenarlos de regreso a Jerusalén. Pero camino a Damasco, una luz del cielo resplandeció alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y Saulo respondió: «¿Quién eres?» «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Saulo quedó ciego por 3 días. Este encuentro que tuvo con Jesús cambió el rumbo de su vida. Dejó de perseguir a los cristianos. Su nombre fue cambiado a Pablo y se convirtió en el apóstol encargado de predicar a los gentiles. 10. La tempestad que hizo temer por su vida a los discípulos de Jesús. Jesús entró a la barca con sus discípulos para cruzar el lago y de repente se desató una fuerte tempestad. Y el agua entraba en la barca y los discípulos temían, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo, rogándole que los salve de la tormenta. Y Jesús les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe?». Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y la tempestad se detuvo y hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y se preguntaban: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Qué conclusión sacás de esta historia?